En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Times Square en 1908, el comienzo de una nueva era. Imagina Times Square en 1908, cuando Nueva York apenas comenzaba su rápido crecimiento. En la foto se puede ver el famoso edificio Times Building, que domina la plaza. Era una época en la que los tranvías eléctricos y los carruajes de caballos coexistían en las calles, simbolizando la transición de lo antiguo a lo nuevo. Times Square ya empezaba a adquirir el estatus de centro de entretenimiento y negocios. Curiosamente, aquí en 1904 se celebró por primera vez el Año Nuevo, una tradición que se volvió mundialmente famosa. Este lugar siempre ha sido el corazón de la ciudad, vibrante de vida y cambios. El P-51 Mustang estadounidense en Suiza, incidente de 1944. Esta foto narra la historia de un caza estadounidense P-51 Mustang, que en 1944 violó el espacio aéreo suizo. A pesar de la neutralidad del país, tales incidentes no eran raros durante la Segunda Guerra Mundial. El P-51 Mustang era conocido por su velocidad y maniobrabilidad, lo que lo convertía en uno de los cazas más efectivos de la época. Sin embargo, este avión se estrelló tras un ataque de las fuerzas aéreas suizas, subrayando la tensión y complejidad de las operaciones militares en zonas neutrales. Casos similares requerían esfuerzos diplomáticos para evitar conflictos internacionales. Embarque de pasajeros en un dirigible en los años 1930. Esta foto es una mirada al pasado, cuando los dirigibles eran considerados la cúspide de la tecnología. A principios de los años 1930, los pasajeros abordaban un dirigible desde un mástil de amarre, lo que parecía una escena de una película de ciencia ficción. Los dirigibles, especialmente los famosos Zeppelines, eran símbolo de lujo e innovación. Podían transportar pasajeros a largas distancias con un confort que competía con los transatlánticos. Aunque esta era fue breve debido al desarrollo de la aviación, dejó su huella en la historia de los viajes aéreos. Embarcar en un dirigible era toda una aventura. Tripulación de bombardero de 1942. Esta imagen nos transporta al año 1942, cuando las tripulaciones de bombarderos realizaban misiones peligrosas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La foto muestra a dos pilotos completamente equipados, con chaquetas de cuero con cuellos de piel y máscaras de oxígeno, esenciales a grandes altitudes. Este equipo los protegía de temperaturas extremas y permitía respirar en aire enrarecido. En este periodo, la aviación jugó un papel crucial en las operaciones militares y las tripulaciones de bombarderos estaban en la vanguardia cumpliendo tareas estratégicas. Circo y sátira. Pirámide de clases en el Circo de Moscú. Imaginen una grandiosa escena en el Circo de Moscú de 1930, donde la pirámide de clases se convierte en el elemento central de la pantomima Moscú arde. Este espectáculo teatral único, basado en el libro homónimo de Vladimir Mayakovsky, encarnaba ideas de desigualdad social y lucha de clases, temas relevantes en la URSS de la época. El circo, como medio popular de cultura de masas, se utilizaba para transmitir mensajes políticos, y este espectáculo no fue la excepción. El lenguaje visual del arte circense permitía a los espectadores sentir el espíritu de una era de cambios sociales. París nocturno desde lo alto de Notre Dame, 1933. Esta fascinante vista nocturna desde la Catedral de Notre Dame hacia el Hôtel Dieu en París en 1933 nos transporta a una época en la que la ciudad vivía su ritmo único. París de aquellos años era el centro de la vida cultural, donde el modernismo y la tradición se entrelazaban en cada rincón. La Catedral de Notre Dame, con sus elementos góticos, sigue siendo un símbolo de fortaleza e historia. El Hôtel Dieu, uno de los hospitales más antiguos del mundo, recuerda la historia centenaria de la ciudad. La iluminación nocturna crea una atmósfera especial, destacando la grandeza arquitectónica de estos edificios. Churchill, a bordo del Prince of Wales, camino a un gran encuentro. En la cubierta del acorazado Prince of Wales, Winston Churchill toma pasos que cambiarán el curso de la historia. En agosto de 1941 se dirige a través del Atlántico para reunirse con el presidente Roosevelt. Este encuentro será la base de la Carta del Atlántico, un documento que definió los objetivos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El acorazado en el que Churchill viaja simboliza el poderío naval británico.
En ese tiempo el Atlántico era escenario de importantes batallas navales y su control era clave para el suministro de recursos. Este viaje destaca la importancia estratégica de la diplomacia en tiempos de guerra. Misterios de viaje. El pasaporte falso de Kim Jong-un. Este pasaporte brasileño falso a nombre de Kim Jong-un revela los métodos enigmáticos de desplazamiento de líderes que buscan permanecer en el anonimato. El documento, emitido en 1996 en Praga, pudo haber sido utilizado para viajes secretos al extranjero. En los años 90, la falsificación de documentos era una práctica común entre diplomáticos y espías que querían evitar la atención. Los pasaportes a menudo se fabricaban usando formularios auténticos, pero con datos falsos. Este caso recuerda las complejas relaciones internacionales y medidas de seguridad de la época. Propaganda antielectricidad a principios de 1900. A principios de 1900, la electricidad era una novedad que generaba tanto fascinación como temor. Esta ilustración muestra la propaganda antielectricidad de la época, donde se representa el caos causado por los cables eléctricos. La gente temía que la electricidad pudiera ser mortalmente peligrosa, y tales imágenes alimentaban esos miedos. En una era en la que la tecnología comenzaba a cambiar el mundo, muchos la veían con desconfianza. Este temor era a menudo utilizado por los medios para crear historias sensacionalistas que destacaban los peligros potenciales de los nuevos inventos. El inicio del camino de Tupac en Brooklyn. En los años 80, Brooklyn era uno de los centros de la cultura hip hop en rápida evolución. En esta foto, un joven Tupac Shakur, al comienzo de su carrera musical, está de pie sobre el capó de un coche con un radiocasete en la mano. Este periodo fue cuando los radiocasetes se convirtieron en un símbolo de la cultura callejera y el hip hop apenas comenzaba a conquistar el mundo. Shakur, vestido con un traje llamativo, ya destacaba por su estilo y carisma. Brooklyn, con sus edificios de apartamentos y calles animadas, fue el escenario de muchas futuras leyendas del hip hop. El crucero Murmansk encallado. Un viaje que terminó en Noruega. En 1994, el crucero soviético Murmansk inesperadamente encalló cerca del pueblo noruego de Sørberg. Este incidente simbolizó el fin de una era en la que los enormes buques de guerra de la Unión Soviética perdieron relevancia tras el fin de la Guerra Fría. Tras la disolución de la URSS, muchos barcos, como el Murmansk, fueron vendidos como chatarra o abandonados. El crucero, que alguna vez fue el orgullo de la flota, se convirtió en parte del paisaje local, recordando tiempos pasados. Los restos del barco atraían a turistas y se convirtieron en un monumento de una época que ya pasó. Elvin Kelly en el techo del rascacielos Channing, truco con donas. En octubre de 1939, Elvin Kelly sorprendió al mundo al pararse de cabeza en el techo del rascacielos Channing Building en Manhattan. A una altura impresionante, logró comer 13 donas y beber café. Este atrevido truco se convirtió en un símbolo de la época, cuando las actuaciones públicas y los actos extremos eran populares para captar la atención. En la década de 1930, Nueva York era el centro de innovaciones arquitectónicas y el Channing Building, construido en 1929, era un ejemplo de este progreso. La actuación de Kelly se convirtió en parte de la leyenda de la ciudad que nunca duerme y su búsqueda de nuevas alturas. Un tocón de cedro como oficina de correos, una historia inusual. A finales del siglo XIX y principios del XX, en el estado de Washington, un enorme tocón de cedro se transformó en una oficina de correos. Durante la época de intensa tala, estos gigantescos árboles se convirtieron en símbolos de la inventiva humana. El uso de elementos naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad era común, especialmente en áreas donde la infraestructura apenas comenzaba a desarrollarse. Este tocón probablemente no solo servía para el correo, sino también como un centro de comunicación para los lugareños, destacando la adaptabilidad humana y el uso beneficioso de los recursos naturales. La tienda de Muhammad Shah. Lujo de la era Qajar. ¿Alguna vez has visto tal lujo dentro de una tienda? El interior de la tienda real de Muhammad Shah, gobernante del imperio Qajar, impresiona por su esplendor. Creada entre 1834 y 1848, esta obra de arte muestra la elegancia y maestría de la cultura persa. La tienda está adornada con ornamentos detallados y colores ricos que simbolizan poder y grandeza. En esa época estas tiendas se usaban no solo para descanso, sino también como símbolos de estatus en eventos políticos y militares.
Hoy, esta obra maestra se exhibe en el Museo de Arte de Cleveland, donde sigue fascinando a los visitantes con su valor histórico. Descarga de barcazas con paja en el Támesis, 1938. Esta foto nos transporta al Londres de 1938, donde hombres descargan barcazas con paja en las orillas del Támesis. En ese tiempo, el río era una arteria vital para el transporte de mercancías, desde materias primas hasta productos terminados. La paja descargada se utilizaba en diversas industrias, desde la agricultura hasta la construcción. Al fondo se aprecia la silueta del famoso Palacio de Westminster, destacando el contraste entre el trabajo manual tradicional y la grandeza de la ciudad. Esta escena refleja una época en la que la industrialización y los métodos tradicionales coexistían en la vida cotidiana. Fidel Castro en el Kremlin, símbolo de una época y carácter. Esta imagen de Fidel Castro en el Kremlin con Nikita Jrushchov es un verdadero símbolo de la época. El cigarro en la mano de Castro y los dos relojes Rolex en sus muñecas destacan su carácter y estatus. Eran tiempos en que Cuba y la Unión Soviética fortalecían sus relaciones en el contexto de la Guerra Fría. El cigarro se convirtió en parte integral de la imagen de Castro y los relojes Rolex en un símbolo de prestigio e influencia. Reuniones de este nivel subrayaban la importancia de las relaciones diplomáticas entre países que buscaban fortalecer sus posiciones en el escenario mundial. La estación de Lyon en París. Encuentro con la era de la velocidad. En 1937, la estación de Lyon en París fue testigo de muchas historias, incluida esta espera. La foto muestra a dos mujeres observando un tren con diseño aerodinámico, símbolo del avance tecnológico de la época. Era un tiempo en que la velocidad y el estilo se convertían en factores determinantes en el transporte. Los trenes de formas aerodinámicas no solo aceleraban los viajes, sino que también encarnaban el espíritu del modernismo. París, como centro de moda e innovación, reflejaba estos cambios, y la estación era uno de los lugares donde se podía sentir. Esta escena es parte de la gran historia del desarrollo del transporte en Europa. La Torre Eiffel, como obra maestra publicitaria de Citroën, imagina París en 1925, cuando la Torre Eiffel se transformó en un enorme espacio publicitario. El propietario de Citroën la alquiló para realizar un ambicioso proyecto: instalar más de 100.000 bombillas. Esta innovación no solo iluminaba el nombre de la empresa, sino que también proyectaba una lluvia de estrellas y signos del zodiaco en el cielo nocturno. En ese momento, el uso de instalaciones lumínicas de tal magnitud fue un verdadero avance tecnológico. Esto permitió a Citroën consolidar su marca en la mente de los parisinos, dejando una huella brillante en la historia de la publicidad. Misterios de la logia masónica en EEUU. En 1879, imagínese en el corazón de América en 1879, donde en la sombra de estalactitas se lleva a cabo una reunión de la logia masónica. Esta foto nos transporta a una época en la que la masonería estaba envuelta en un velo de misterio y simbolismo. Los masones, conocidos por sus rituales y tradiciones, se reunían en lugares inusuales para discutir temas de fraternidad y filantropía. La letra G en la pared simboliza la geometría o Dios, elementos centrales de la filosofía masónica. A finales del siglo XIX, la masonería ganaba popularidad, atrayendo a personas influyentes de diversas áreas. Charlize Theron, en 1994. El inicio de una carrera. En 1994, Charlize Theron estaba al borde de una gran carrera en Hollywood. En esta foto muestra el estilo de los años 90, caracterizado por la elegancia y el minimalismo. En ese momento, Theron apenas comenzaba su camino en la industria cinematográfica, pero ya captaba la atención con su carisma y talento. 1994 fue un periodo en el que la moda de la simplicidad y las líneas definidas en la ropa estaba en su apogeo. Las fotografías en blanco y negro también eran populares, resaltando el contraste y la sofisticación. Esta imagen simboliza sus primeros pasos hacia el reconocimiento mundial que obtuvo posteriormente. Fidel Castro en el campo de béisbol. La Habana, 1959. Fidel Castro en el campo de béisbol en La Habana en 1959 es una imagen que fusiona deporte y política. En ese momento, Cuba vivía cambios revolucionarios y Castro, como nuevo líder, buscaba mostrar su cercanía al pueblo. El béisbol era y sigue siendo uno de los pasatiempos favoritos de los cubanos y la participación de Castro en el juego resaltaba su imagen popular.
Su uniforme militar evocaba su pasado revolucionario. Esta foto se convirtió en un símbolo de una nueva era donde el deporte y la política se entrelazaban en la vida cotidiana de Cuba. Tarjeta de racionamiento de pan durante el asedio de Leningrado. Esta tarjeta de racionamiento es un testigo silencioso de los horrores del asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Permitía obtener una pequeña porción de pan, a menudo la única fuente de alimento. En octubre de 1941, las raciones eran catastróficamente bajas, solo 200 gramos al día para los trabajadores. El pan, hecho con aserrín y otros sustitutos, era vital para la supervivencia. Las condiciones del asedio, que duró 872 días, se convirtieron en símbolo de resistencia y lucha por la vida. Este trozo de pan en la foto es un recordatorio de las increíbles pruebas que la gente tuvo que soportar en esos tiempos terribles. Casco innovador Adrian con pantalla de cadena. ¿Puede un casco salvar vidas en el campo de batalla? En 1915, el general Auguste Adrian propuso una solución innovadora para el ejército francés, el casco Adrian con pantalla de cadena. Este diseño buscaba proteger los ojos de los soldados de los fragmentos durante explosiones. En ese momento, la Primera Guerra Mundial imponía nuevas exigencias a la equipación militar. El casco consistía en un casco metálico y una pantalla de cadena adicional, proporcionando protección extra. La innovación de Adrian se convirtió en una parte crucial del equipo militar, subrayando la importancia del progreso tecnológico en tiempos de guerra. ¿Cómo se crearon los nuevos episodios de Los Simpson en 1992? En 1992, la producción de nuevos episodios de la serie animada Los Simpson estaba en pleno apogeo. Guionistas y animadores se reunían para discutir los detalles de los próximos episodios. En las paredes se veían pósters que reflejaban el espíritu de la época y las referencias culturales populares de ese periodo. A principios de los 90, Los Simpson ya eran un fenómeno cultural gracias a su mirada satírica sobre la sociedad estadounidense. La animación aún se realizaba a mano, lo que requería un gran esfuerzo y coordinación del equipo. ¿Cómo se eliminaban las pecas en 1937? En 1937, en Hungría, la eliminación de pecas era un verdadero desafío. La foto muestra un procedimiento complejo que incluía el uso de equipos especiales. En ese momento, la cosmetología apenas comenzaba a desarrollarse y los métodos eran bastante experimentales. Estos procedimientos podían incluir el uso de sustancias químicas o rayos de luz para aclarar la piel. Esto refleja el interés general por la belleza y las tecnologías que estaban en su apogeo durante el período de entreguerras. Aunque los métodos parecen arcaicos, sentaron las bases para la dermatología moderna. Conversaciones nocturnas en el dormitorio femenino de los años 70. Las conversaciones nocturnas en el dormitorio femenino de los años 70 eran una verdadera máquina del tiempo. En esa época, las cabinas telefónicas en los dormitorios eran un vínculo crucial con el mundo más allá del campus. Los largos cables permitían a las estudiantes acomodarse en el suelo o en sillas mientras discutían las noticias del día o experiencias personales. En la era previa a los teléfonos móviles, estos momentos eran inolvidables, ya que cada llamada requería planificación y paciencia. Soldados japoneses en ataque químico durante la Segunda Batalla de Shanghái. Esta foto nos transporta a 1937, cuando soldados japoneses con máscaras antigás y guantes de goma están de guardia durante un ataque químico en la Segunda Batalla de Shanghái. Este conflicto fue parte de la más amplia guerra chino-japonesa que se extendió de 1937 a 1945. Aunque prohibidas por acuerdos internacionales, las armas químicas seguían utilizándose por su eficacia en desmoralizar al enemigo. Las máscaras antigás y la ropa protectora se volvieron esenciales para los soldados, preparados para cualquier amenaza. Este momento histórico muestra la brutalidad y complejidad de las acciones militares de esa época. Increíble equilibrio. Cargador en un mercado de Londres. Años 1930. Esta foto de los años 1930 muestra a un cargador en Londres demostrando su habilidad al equilibrar una alta pila de cestas sobre su cabeza. En esa época, los mercados eran el corazón de la vida urbana, con un comercio animado diario. Cargadores como este hombre desempeñaban un papel clave en el flujo constante de mercancías. Las cestas que lleva probablemente se usaban para transportar frutas o verduras. Los mercados de entonces solían estar abarrotados y tales habilidades eran esenciales para moverse rápidamente en espacios limitados.
Esta imagen encarna la vida cotidiana y el trabajo de esa época, y sigue siendo impresionante hoy en día. Cuervo estelar en el rodaje de Los pájaros, 1963. En esta foto de 1963, un cuervo enciende un cigarrillo a la actriz Tippi Hedren durante el rodaje de la icónica película de Alfred Hitchcock, Los pájaros. Este momento refleja el enfoque inusual hacia el trabajo con animales en el set. En los años 60, los efectos especiales no estaban tan desarrollados, por lo que los directores a menudo usaban animales vivos para lograr realismo. Esta película fue un hito importante en la carrera de Hedren y destacó la habilidad de Hitchcock para crear una atmósfera tensa. Las filmaciones con aves vivas añadieron autenticidad y tensión al filme. Ámsterdam bajo ataque. ¿Cómo sobrevivieron los habitantes? Esta foto de 1945 muestra a los habitantes de Ámsterdam buscando refugio detrás de postes de luz en la Plaza Dam durante un bombardeo por tropas alemanas. Tras 5 años de ocupación, los Países Bajos vivían los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Las farolas, que normalmente iluminaban las calles, se convirtieron en escudos inesperados para los civiles. Estos momentos recuerdan la ingeniosidad y resistencia de las personas en tiempos de guerra. Al finalizar la guerra, Ámsterdam, al igual que muchas otras ciudades europeas, comenzó a reconstruirse y regresar a la vida pacífica. Marineros franceses y el submarino alemán UC-61. Historia de 1917. En agosto de 1917, marineros franceses posan frente al submarino alemán destruido UC-61 en Ouessant, Francia. Esto ocurrió en plena Primera Guerra Mundial, cuando los submarinos se convirtieron en una parte crucial de las estrategias militares. El UC-61, al igual que muchos otros, se utilizaba para bloquear y atacar barcos enemigos. Tras encallar, la tripulación se vio obligada a rendirse. La destrucción de estos submarinos era esencial para asegurar las rutas marítimas de la Entente. Este evento simbolizó la lucha por el control de los mares, crucial en esa época. Robert Wadlow, el hombre más alto del mundo. En 1938, Robert Wadlow, conocido como el hombre más alto del mundo, posó para una foto junto a su padre. Tenía 20 años y su altura ya superaba los 2,70 metros. Wadlow sufría de gigantismo debido a la hiperactividad de la glándula pituitaria. En esa época, el conocimiento médico era limitado y no había tratamiento efectivo. Su talla de calzado era 37 A, lo que hacía su calzado único y costoso. La vida de Wadlow estaba constantemente bajo la atención pública, viajando por EEU con espectáculos de circo, mostrando su altura inusual.